Ok. Ujú. A ver quiénes están. Bueno, suficiente. Ok. Vamos a ver entonces. Falta un par de gente. Entonces, ayer estábamos viendo pues la parte física, la dinámica de la circulación. Y hoy pues continuamos con la misma idea, con la misma temática. Entonces, veamos. Un momento para que empiece la compartidora de pantalla. ¿Estamos bien ahí? De compartir. Sí, doctor. Vale. Entonces, a todo esto hemos estado hablando de las presiones arteriales, pero no hemos hablado de la física detrás de la medición de la presión, o sea, esto. Porque, o sea, el método directo para medir la presión no es práctico en la mayoría de las circunstancias. Lo lógico es que yo viniera a meter una agujita aquí, en una arteria, y pusiera un transductor de presión y estuviera leyendo. Pero obviamente eso tiene sus usos. Pero definitivamente no es lo que vas a hacer en el consultorio. Ahora, ¿cómo funciona este aparatito que es, como decíamos, de uso común? Empecemos por ver tres cosas. Lo que tenés acá es en un esfigmomanómetro, esto es lo que llamamos esfigmomanómetro indirecto, ¿ok? Indirecto, porque lo que vamos a medir es el hecho de la transmisión de presión o de algún tipo de onda hacia lo que esté leyendo. Aquí puedes tener, como decíamos, tres componentes. Uno es un manguito inflable, ¿ok? Y ese va a ser igual en todos. Dos, vas a tener acá ya sea o una columna de mercurio, como decía, en mis adorados baumanómetros, está conectada aquí, o esto que es un aneroide, es un sensor, es básicamente adentro del relojito, lo que vas a tener, ¿okay? Es algo así como un fuelle conectado a la agujita. Cuando vos transmitís presión, el fuelle está al vacío. Cuando vos transmitís presión, entonces esto se colapsa y mueve la agujita. No es más que eso. O alternativamente tenés algún tipo de micrófono, fíjate, micrófono y un circuito electrónico que te convierte la detección del micrófono a un numerito en una pantalla. Si tenés de esos automáticos electrónicos que, como digo, de juguete, ¿va? Y sigo insistiendo, para nuestro efecto como médicos profesionales son de juguete. ¿Ah? Ahora, ¿cómo trabaja el asunto? Vamos a ver. Aquí lo que estás haciendo es lo siguiente. ¿Qué hice? Espera, ¿qué hice ahí? Ahí. Vos vas a meter presión en el manguito y por lo tanto vas a transmitir presión a la arteria. Resultado. Tomemos el primer caso.
Si la arteria está comprimida de alguna manera, eso va a hacer que cuando venga el pulso, cuando venga el pulso, o sea, el flujo de sangre durante la sístole y la presión suba, en una arteria que está sin comprimir, obviamente nada restringe el flujo y tenemos el caso de, mira, no hay presión en el manguito. Aquí el manguito está desinflado. La sangre, por lo tanto, fluye tranquilamente a través de la arteria. No problem. No se produce ninguna vibración. Pero si vos tenés una arteria que está así, mira, comprimida por la presión del manguito, entonces lo que va a pasar es que aquí va a haber turbulencia. Estás queriendo meter todo este flujo sanguíneo por acá y luego salir. Esa turbulencia hace que la pared vibre y produzca sonido. ¿Ok? Resultado. Conforme vos estés cerrando la arteria, entonces toda la pared va a vibrar, va brum, 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 y ese es el sonido que vos vas a escuchar, ya sea si tenés uno de esos chunches, de esos juguetes electrónicos, va a haber un micrófono que lo capte, o vos tenés tu estetoscopio y tenés el estetoscopio puesto sobre la arteria y estás escuchando el voluncum, voluncum, voluncum de la arteria al vibrar, ¿ok? O sea que necesitas un chunche de estos, ¿va? Pudieras intentar, yo no sé si alguien lo habrá intentado alguna vez, me imagino, algún microfonito chiquito conectado a un parlante y estarías escuchando blum, 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 blum. Entonces, y por supuesto, la tercera posibilidad es que hayas cerrado completamente la arteria y por supuesto aquí no hay vibración porque no está fluyendo nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vos inflas el manguito hasta una presión que esté arriba de la presión sistólica. Vaya. Generalmente subirle unos 30, 40 milímetros de mercurio arriba de la sistólica. Entonces vos venís y vas a agarrar ¿cómo se llama? Buscar el pulso e inflas el manguito hasta que no sentís pulso, o sea que cerraste la arteria. Ponele que vamos a poner como ejemplo que estamos escuchando a alguien cuya presión es, en nuestro ejemplo, de 120 sobre 80. Entonces vengo yo e inflo el manguito hasta ponerle 160. Normalmente le das un poquito de margen, de unos 40 milímetros de mercurio arriba. A los 160 la arteria está cerrada, entonces vas a tener lo siguiente. A ver si aquí está. Estás acá, mira, este lo inflaron un poquito de 140, pero el propósito es el mismo. Estás aquí. La arteria está completamente cerrada y por lo tanto no hay flujo, no hay sonido. Pero en algún momento vos empezás a desinflar, ¿ok? Abrís la llavecita, esta, y empezás a desinflar el manguito, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? En algún momento la presión va bajando 130, 140, 120 y mira lo que es lo que sucede. Al 120 empieza a ver un poquito de flujo, ¿ok? La arteria está casi cerrada, pero hay un paso acá. Por lo tanto, en este momento que hay un poquito de flujo, la pared vibra, entonces es ¡tum! ¿Va? Primer sonido. Al siguiente latido, como seguiste desinflando, va a haber el siguiente latido, va a hacer vibrar la pared otra vez, ¡tum! Un poquito más fuerte, de hecho. El primer latido
como casi está cerrada la arteria del todo, casi no se oye, ¿ok? Por lo tanto, consejo, cuando vos empezás a desinflar, ¿sabes? Ok. Y estás desinflando despacio para que no se te vaya el primer latido. Si vos desinflas muy rápido, vas a leer menos de lo que en realidad tiene el paciente, ¿ok? Por cierto, ya les enseñaron a hacer esta clase de cosas, a tomar presión. No, o sea, en una clase no. ¿Y en vivo? Es que algunos hemos tenido la oportunidad de ir al hospital y ahí nos han enseñado, pero... Ok, pero eso es, Eso pero es eso es individual. Digo, si no lo han enseñado formalmente. Bueno, cuando vayamos al consultorio les voy a enseñar cómo tomar la presión como Dios manda. ¿Ok? Como Dios manda, pero es una cosa básica. No sé si en EMED lo enseñan, ¿ok? A hacer bien hecho. Aunque yo tengo Es cierto... que ahorita en ver es decepcionante, doctor. Hasta ahorita me Siempre lo ha sido. Es que hasta ahorita están teniendo medio prácticas, llevan 2 años sin tener prácticas. Ok. Doctor, entonces llevamos esteto y estigma. Si quieren llevar el suyo, bueno, lleven unos cuantos. Lleven unos cuantos. Obviamente yo tengo el mío en el consultorio. Ahí, y yo ando cargando mi esteto. Si de preferencia lleven, y una cuestión, yo no soy egoísta, o sea, en ningún sentido, y por supuesto que pero como consejo, el esteto es el equivalente de suyo del machete, y el machete No se presta. no se presta. No, como consejo, en serio, no anden prestando, si ustedes ven y tienen un esteto, particularmente si hacen la inversión de comprar un esteto decente, cosa que yo les recomiendo que compren el mejor que puedan pagar. No estoy diciendo que, bueno, si tus posibilidades económicas no te dan para comprar un Leadman electrónico de 10 mil pesos, bueno, obviamente que no todo el mundo puede. Pero si tenés la posibilidad de comprarte entre un esteto bueno, de buena marca, un Leadman, un Welch-Allyn Tycos o algo así, versus uno de esos estetoscopios de 500 pesos baratos, no vayas a andar ahorrando. La diferencia de calidad de sonido es como que vos pones, no sé, es como los radios, vaya. Vos podés poner en el carro el radio más pirujo que compres ahí en la tercera avenida, versus irte a comprar un equipo de sonido decente con parlantes decentes y te vas a dar cuenta que, aunque los dos transmiten sonido, que no va a ser igual ni parecido. ¿Ok? Entonces vos agarraste y gastaste en un buen esteto y la gente, y lo andas prestando, mira, la gente, en primer lugar, la cuestión higiénica de que te estás metiendo en las orejas algo que se puso a otra persona en las orejas, ¿va? Y que no necesariamente tuvo la cortesía de limpiarlo. Dos, de que por estarlo zarandeando, ¿va? Se desafinan. Estas cosas, fíjate que son relativamente afinadas y se dañan, y si alguien te daña, te agrieta o te pierde una oliva de un esteto caro, después, ¿cómo no te la va a reponer? Entonces, no los presten. ¿Y por qué digo no compren de esos estetos de 500 pesos? Generalmente su uso es precisamente para esto, para tomar presión. Y me he encontrado con algunos de ellos que no sirven ni para eso. ¿Okay? Que solo sirven como adorno, que yo los llamo adornos de cuello. ¿Okay? Entonces, cómprense uno bueno. Cuando les toque, no es que para esta semana lo compren, pero cómprense uno bueno. Ya, créanme que por muy buen trabajador que sea alguien, si su herramienta es mala, no puede hacer buen trabajo. Bueno, pero volviendo al asunto. Entonces ahora estás tomando acá. Y el segundo latido, mira, pum, 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 pum. Cada vez que hay un pulso, estás haciendo vibrar la arteria y mira lo que pasa. Conforme vas bajando la presión y hay más flujo, el ruido se hace más fuerte. Hasta que hay un momento en C en que la presión del manguito es de 80, o sea, es igual a la presión diastólica. Y allí lo que hiciste fue que la arteria, que está casi abierta, casi no vibra y el tono cambia. Entonces es tum, 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 tum.
Esa es tu presión diastólica. ¿Ok? Por debajo de ella, la pared de la arteria ya no va a vibrar porque ya está completamente abierta. Mira, tenés una presión aquí de 70 y por supuesto la arteria nunca se cierra y deja de hacer ruido. Entonces vos lo que estás escuchando es, conforme va bajando la agujita, silencio, silencio, y de repente, tum, 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 tuc, silencio. Entonces, este primer ruido, o estos ruidos en general, los describió un ruso que se llamaba Korotkov. Korotkov describió 5 tipos de ruidos, ¿ok? 5 fases del ruido. Lo que te interesa es, obviamente, esto que se llama fase 4 de los sonidos de Korotkov, que es cuando la arteria empieza a vibrar y la puedes oír. Ese primer sonido de fase 4, el primer tuk, corresponde a tu presión sistólica. Y el otro que te interesa es el sonido de fase 5. No nos vamos a meter qué significan las otras 3 fases. Eso es una explicación que no nos contribuye nada. Cuando cambia el tono, ¿ok? Representando la presión diastólica. Ahora, al mismo tiempo, fíjate, vas a notar un fenómeno. Al mismo tiempo que empieza a vibrar la arteria, la agujita no solamente está bajando, sino que está oscilando. O sea, ves que hay una oscilación en la aguja. Ves que entonces agarras y la aguja al principio está bajando. Cuando llega la presión sistólica, empieza a vibrar, ves que hace esto. Cada latido tiembla un poquito, ¿va? Reflejando que el pulso de la arteria cambia la presión por un poquito, ¿va? Y cuando hice el último sonido, tum, 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 y de ahí para abajo, como ya no hay vibración en la pared, la aguja deja de oscilar. O sea que vos estás teniendo no solo la indicación auditiva, sino que también tenés que tener la indicación visual de que ya el flujo a través de la arteria se restableció y entonces ya registras tus 2 presiones. ¿Ok? ¿Me entendieron la explicación? Mira, es más fácil enseñártelo en vivo que tratar de explicarlo. De esas cosas que hay que verlas o hacerlas para entenderlas. ¿Ok? Pero hasta ahorita me has entendido. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí. Y Paola, por lo veo en tu foto de perfil, ya tenés tu adorno de cuello. Sí, doctor. Está bien. Mira, y ese ya lo tenés tuyo o solo lo tenías para la foto. No, sí es mío. Es que como le había dicho, hemos estado yendo al hospital. Ok, está bien. Bueno. Sí, te iba a decir que te compraras un Well Challenge Taiko de esos grandotes pesados de 3 cabezas, así, para que tuvieras con dolor de espalda. Pero ese no se mira ahí qué tipo es, pero vamos a ver. Con tal va a servir para tomar presión, eso es seguro. ¿Ok? Y me vas a decir que el otro es para escuchar ruidos cardíacos y otros ruidos, y alguien me va a decir que ya es hasta cierto punto más ceremonial porque la gente no escucha a los pacientes y no solo mira las máquinas, pero eso no quiere decir, el hecho de que eso sea costumbre no quiere decir que sea buena costumbre, ¿ok? Tú tienes que acostumbrarte a saber usar tu chunche este. Y fíjate que yo tengo uno y dirías, pero si vos solo lo usas para medirlo como martillo de reflejos de emergencia. Pero no es cierto. Yo todavía intento examinar a mis pacientes, ¿no? Pues ahorita no soy tan haragán como la gente dice. Ok. Bueno, entonces, entendido esto, porque básicamente eso es lo que vamos a hacer en la vida real para medir las presiones en el consultorio. Yo puedo decir que en algún momento sí tengo el registro ese directo arterial, pero eso está limitado generalmente a una unidad de cuidados críticos. Ahora mira una cosa, esta presión arterial promedio, iba a decir,
esta presión arterial que estás sacando acá es, por supuesto, una presión indirecta y no necesaria, y a veces hay algunas fuentes de error. Lo que pasa es que para propósitos clínicos, para propósitos prácticos, es lo suficientemente cercano como para que vos puedas tomar determinaciones. Porque realmente decir, no, que es hipertenso porque tiene 121 en vez de 120, no, tampoco va. ¿Okay? O sea que para nuestro uso común, eso es lo que vamos a tener. Ahora, la presión arterial no es la misma a lo largo de diferentes edades. Y tenemos esto. Mira, por ejemplo, obviamente los niños tienen una dinámica circulatoria que trabaja a presión más baja. Pero mira lo que está sucediendo durante la mayoría de la vida. Hasta más o menos los 50, 60 años, tus presiones arteriales tienden a ser constantes porque las paredes de la arteria todavía están flexibles. Pero por arriba de los 60 años, tus arterias están endureciéndose. ¿Ok? Están endureciéndose. Así como le decía yo a mi profesor cuando se le olvidaba algo y empezaba a cantarle, cuando tus arterias se hacen piedra. Mi maestro, bueno, cuando estaba haciendo la residencia, mi profesor tenía 75 años, ¿va? Y yo tenía 20 y pico, entonces ya te imaginas cómo lo molestaba. A Emilio, doctor, el del No, cerebro a de pasa. mi profesor, Emilio molesta a mi mamá. No, el de Cuba, el del cerebro de pasa. Exacto, no, él era el otro profesor mío, pero mi tutor, mi verdadero tutor, era el profesor Cruz Chávez, que era 6 meses más viejo que Emilio. Y por lo tanto, y era Gran de diferencia, doctor. Gran era, diferencia. era el segundo, no, era el segundo más viejo de ahí del grupo de profesores, porque estaba el profesor emérito, el profesor Meléndez, que tenía 91 años. Y por cierto, cuyas arterias estaban tan flexibles como las mías. Mira, era una cosa admirable ver a esos viejitos, porque vos decís, pucha, son viejitos, ya deberían estar retirados, pero iban todos los días y llegaban temprano. ¿Okay? A veces antes que vos. Y ahí estaban los viejitos. ¿Verdad? Lo único que como yo era el jefe de residentes, yo tenía que andar coordinando un montón de cosas. Me decían a mí que yo tenía el trabajo más difícil del mundo. Ser niñero de viejitos. Nunca has cuidado viejitos gruñones. Te garantizo que ese trabajo es tiempo completo. Y lo divertido es que, mira, esta gente habían sido compañeros desde la facultad, o sea, tenían medio siglo o más de estar llevándose entre ellos y discutiendo entre ellos. Mira, y las peleas que se armaban, a veces en una discusión de casos, se armaban unas peleas dignas del preescolar. Y yo, ay Dios, ¿a qué horas terminan todo este montón de viejitos atleróticos para que yo pueda dedicarme a hacer lo que tengo que hacer? O sea, ir a operar a ese paciente. Ay, bueno. Pero entonces al profesor Cruz Chávez le pasaba cantando que sus arterias se habían petrificado así a saber cuántos años, ¿va? De hecho, sí, Doctor. era como, mira, él decía, bueno, no creas que él era tan suave conmigo, ¿eh? Él decía que andar conmigo era como tener un nietecito y bruto. Y lo más dulce que me decía era indio hijo de tantas, ¿va? Indio hijo de tantas, ¿qué estás haciendo? Desde donde estuviera. Desde donde estuviera. Pero hay que reconocer que esos viejitos tenían una cosa, y lo bonito de hacer mi residencia donde la hice era que, bueno, número uno, no solo te dejaban operar y te dejaban hacer lo que quisieras, sino que en un programa quirúrgico muchas veces tenés el problema del ego. ¿Okay? ¿Me entendés? Si vos sos un especialista recién graduado y te llega uno de esos casos súper difíciles, exóticos, vos querés agarrarte y apoderarte de la cancha y no le das rigio a nadie. Y a vos de residente, eso te perjudica porque vos querés operar el caso para aprender. Él lo quiere hacer para apuntarse
apuntarse otra marca en su historial. Pero cuando tenías esta gente que ya era vieja, te decían, no, yo ya sé todo lo que ya sé, eso ya no me interesa, eso ya hice un montón. Y literalmente con 50 años de estar ejerciendo la medicina, habían hecho de todo. Entonces te daban mano libre. Es más, como decía, como te digo, el profesor, el más viejo de todos ellos, que ya el consultante, el consigliere, profe Meléndez, tenía 91 años. Y él todavía podía operar. O sea, no solamente estaba habilitado, sino que estaba calificado. No tenía ni problemas visuales, ni manuales, ni nada. Y él te decía, no, lo vas a operar. No, profe, usted, yo estoy listo aquí, yo lo ayudo. No, me dice, es ridículo que yo tenga 90 años y le esté quitando la oportunidad a gente que tiene 25. No, dale, yo aquí estoy. Eso sí, ellos no era que te dejaban solo, sino que tenían algo bien divertido. Mi profesor, el viejo, andaba siempre un librito de esos de crucigramas y sopas de letras, ya sabes cuáles, ¿va? Entonces el quirófano era bien amplio, pues estabas lavándote y él entraba, vestido por supuesto, pero sin lavarse ni ponerse guantes, agarraba su librito de crucigramas y se sentaba en una mesita que hay en la esquina, se ponía a resolver cruces. Aquí te estoy viendo. Si tenías problemas, viejo, ayúdame, que aquí sí no sé qué hacer. Entonces ya voy. Se lavaba, se ponía guantes y te sacaba del hoyo que fuera. Pero generalmente, si eras buen residente, él te dejaba operar y solo estaba desde atrás. Él, y a veces Emilio, haciendo lo que vos te imaginabas que hace un viejito en ese momento cuando te ve trabajar. ¿Qué crees que es? Dormirse. No, molestándote. ¿Qué vas a terminar? Yo quiero salir de aquí mientras todavía estoy vivo, etcétera. Quiero salir de aquí en lo que me queda de vida. Pucha, o sea que tengo que terminar en 4 minutos, viejo. O cosas así. ¿Sabes cómo que era? ¿Viste el show de los Muppets alguna vez? Sí. Los dos viejitos que están en el balcón criticando todo. Así eran. Igualito, hasta se parecen. Hasta se parecen, un par de viejitos así. Igualito. Es como, aquello era como el Muppet Show. Entonces, así. Y no eran 2, eran 6. ¿Okay? Tenías que lidiar con 6 de esos. Todos los días. Todos los días. Mira, yo de por sí no tengo paciencia, pero ahí tenía que hacer acopio de toda la que me quedaba porque tenía que ir a escuchar cualquier cantidad de barbaridades todas las mañanas. Ok, regresando al asunto. Cuando tus arterias se van petrificando, ¿qué sucede esto? La pared se hace más rígida. Por lo tanto, vas a hacer menos recuperación de energía y tu presión sistólica ahora está queriendo atravesar una arteria cuya pared es dura. Por lo tanto, la presión sistólica aumenta, pero la diastólica no. O sea que mientras progresa la edad, esto que es lo que llamamos la presión diferencial acá aumenta. O sea que en un viejito puedes tener, por ejemplo, un aumento ligero de la sistólica, y decir, tenés 150 sobre 60, por ejemplo. Cuando veas estos números, implica arteria más dura, arteria más esclerótica. Y esto es un proceso relacionado con la edad, pero que por supuesto vos puedes ingeniártelas para acelerarlo si generas algo que haga arteriosclerosis. O sea que en el caso tuyo, Paola, implica que tenés que bajarle un poquito al bacon y a los chicharrones, ¿va? Si no quieres terminar con una arteria toda esclerótica, toda dura. ¿Ok? Ahora, eso está muy bien para la presión arterial, pero ¿y la presión venosa? Interesaría para mí las presiones y las situaciones en las venas. Y básicamente lo que me interesa a mí
es el hecho de que las presiones venosas, en particular en las venas intratorácicas y en las cavas, me representa la presión venosa central. Y la presión venosa central es no solamente un símbolo, sino también un determinante de del estado de llenado de las aurículas. Entiéndase, de la precarga. Ahora, decíamos que las venas trabajan a baja presión, dijimos, una presión súper baja. Y que por lo tanto los cambios en la presión intratorácica sí van a tener efecto significativo sobre el movimiento de sangre a través de las venas. La presión arterial no cambia gran cosa con la presión intratorácica en circunstancias normales. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo tengo los cambios en la presión intratorácica que van a ser 1 o 2 milímetros de mercurio sobre la presión arterial, no me funciona. Pero en el caso de la presión venosa, sí, acordate que nosotros estábamos midiendo presiones que andan 4 o 8 centímetros de agua y que aquí el cambio es suficiente. Yo puedo cambiar la presión intratorácica suficiente como para bajarla. Mirad qué cosas me cambian la presión venosa central. Primero, que la presión intratorácica es negativa. ¿Ok? Tu tórax está al vacío, a menos 4 milímetros de mercurio. ¿Ok? De ahí, estas venas principales, tenés, por ejemplo, que las venas del cuello están a presión atmosférica y que los cambios en la presión atmosférica la van a mover. Luego, tenés que meter la sangre o las venas, pasar a través de la salida torácica. ¿Te acordás de la salida torácica? En la punta del tórax tenés la vena subclavia, por ejemplo, pasando entre la primera costilla y la clavícula. Es un estrecho. ¿Okay? Y la otra cuestión que vas a poder tener es que cualquier cosa que te modifique la presión abdominal, ¿okay? Presión intraabdominal, que generalmente es positiva, me va a afectar porque transmite presión hacia el tórax. Y que, por supuesto, si tu presión intraabdominal es lo suficientemente alta, lo que va a hacer es colapsar la cava inferior. Por lo tanto, todas estas cosas me cierran el retorno venoso. Entonces, ¿qué es lo que me determina la presión venosa central? Que es lo mismo que decir, y acordate que como las cavas, las dos venas cavas, no tienen ninguna válvula ni nada en la entrada a la aurícula, o sea, están conectadas directamente a la cámara, cualquier cosa que me cambie la presión en las venas centrales, me va a cambiar también la presión en la aurícula derecha, y la presión en la aurícula derecha es lo que me determina la precarga y el llenado ventricular. Si yo cierro el retorno venoso completamente, o sea, cero, voy a hacer dos cosas. Primero, como bajé la precarga a cero, no hay nada que bombear. Segundo lugar, si yo cierro las dos cavas completamente, hago una parada cardíaca. De hecho, esa es una maniobra que vos haces en cirugía de corazón. Por ejemplo, tenés el tórax abierto y vas a reparar un defecto cardíaco. Tenés, por ejemplo, una herida en el corazón, una puñalada o algo así. Entonces vos agarrás, disecás la cava superior, metes estos dos dedos aquí contra la cava superior y la pinzás. Y luego con estos dos dedos los pasas debajo de la cava inferior y el pulgar y haces esto, mira. Y luego rotás el corazón unos 30 grados para terminar de fluir. Es ahí, haces parada cardíaca, cerraste todo el influjo venoso. Y esa maniobra tiene un nombre, se llama maniobra de Stauerbrook. ¿Ok? Cerrás para hacer corazón, para tenerlo así parado, o tu asistente lo hace, mientras vos reparás el defecto y luego
despinzas las cavas y volvés a arrancar. Una de esas cosas súper interesantes de ver, de verla hacer, ¿ok? Yo, como te digo, lo más que he hecho es que me hayan puesto así, que yo era la pinza, ¿va? No el que estaba reparando nada, no soy ni me las tiro de cirujano cardiovascular. Me encantaría, sin embargo. Era la otra cosa que yo quería hacer cuando estudiaba medicina. O era esto, o era cirugía cardiotorácica. Entonces yo no puedo meterme a jugar con la precarga, jugando con las presiones intratorácicas a lo loco, porque estoy reduciendo la efectividad del llenado. Entonces, quiere decir que la precarga o la función cardíaca va a ser el balance entre dos cosas. La capacidad del ventrículo derecho en particular de bombear sangre, porque estás creando un gradiente de presión que succiona sangre de la aurícula, por así decirlo. Y dos, la presión venosa que me está determinando cuánta sangre está llenando a la aurícula. ¿Ok? ¿Me entienden ese concepto? La efectividad o el gasto cardíaco va a estar mediado por, y la presión en la aurícula derecha también, o sea, la PVC, presión venosa central, va a ser una función o un balance entre la función del ventrículo derecho y el retorno venoso que venga por las cavas. ¿Okay? Doctor, con ajá. el gradiente de presión se refiere al flujo rápido cuando se abre la válvula. Sí. Ok. Sí. Porque cuando abrís la válvula, acordate que hiciste dilatación isométrica, ¿va? Entonces, yo tengo la válvula cerrada y dilaté la cámara, entonces generé algún grado de diferencia de presión. O sea, estoy tratando de abrir algo y por lo tanto hago no presión negativa, porque nunca la hay, pero sí bajé la presión y ahora va a haber más presión en la aurícula que en el ventrículo y por lo tanto cuando abra la válvula, llenado rápido y hay un gradiente de presión. Pues pequeño en el caso de la aurícula y el ventrículo, no es un gran gradiente, pero es suficiente para garantizarte el llenado. Si yo bajo la presión venosa central demasiado, no tengo gradiente, el llenado se reduce. Si mi presión venosa central aumentó dentro de los límites de lo tolerable, aumenté la precarga, por lo tanto, cuando abra la válvula, aumento el llenado, la cámara cardíaca del ventrículo se dilata más y por lo tanto cumplo con la ley de Frank-Starling, que te decía que si yo aumento la precarga, aumento el llenado y por lo tengo más que bombear y mejoro el bombeo. Acuérdate, dentro de los límites establecidos por la fisiología, o sea, a menos que la cámara esté súper dilatada, el bombeo tiene que ser igual a la precarga, porque obviamente tenés que bombear todo lo que llega. No lo puedes guardar en algún lado para el siguiente latido. Ahora, veamos qué es lo que pasa. Eso implica que las presiones acá en el sistema venoso central esencialmente están determinados por, uno, el volumen sanguíneo, dos, la presión intratorácica. ¿Okay? Uno, volumen. Dos, presión intratorácica. Tres, presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque las venas grandes, las cavas, de hecho, veras como la subclavia, la axilar, las yugulares, son pura tubería. O sea, no ofrecen ninguna resistencia al flujo. No son capaces de cerrarse lo suficiente porque sus paredes son delgadas. ¿Viste en anatomía la vena cava? ¿Te enseñaron la vena cava alguno de ustedes? Sí, doctor. Y te das cuenta que la pared es bien delgada. A mí siempre me pareció como estaba colapsada en el cadáver. Y es un tubo grande colapsado de pared delgada. Es como que agarraras, qué sé yo, una manga, vaya, una manga y te das cuenta que no ofrece ninguna resistencia.
y tenías al lado la aorta y te dabas cuenta de la diferencia entre la pared gruesa muscular de la aorta y la pared toda colapsada de la vena cava. Entonces, eso quiere decir que ahí no hay nada que te pueda hacer cierre de las venas significativo como para interferirte con el flujo. Básicamente son tubería bastante pasiva en ese sentido, ¿ok? Son puros transportadores, pero como la pared es delgada también pueden transmitir o más bien recibir presión, cambios de presión del medio que la rodea. Por lo tanto, aquí no vas a tener compresión fisiológica para, ¿cómo se llama? Y por lo tanto no vas a tener, como te decía, gran resistencia al flujo viniendo de una vena. Ahora, las venas pequeñas sí tienen un poquito de aumento de presión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué pasa cuando la presión intratorácica aumenta? Aumenta también la presión en la aurícula derecha. ¿Cabal? Como la presión en la aurícula derecha aumentó, ofrece resistencia al retorno venoso. Y por lo tanto, el aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga. Ok, cuando algo te genera presión positiva en el tórax, la precarga se va para abajo, el retorno venoso y el gasto cardíaco se van para abajo. Lo repito, cuando la presión intratorácica aumenta, la precarga disminuye. ¿Okay? Cosas que te suben la presión intratorácica, por ejemplo, cosas como una crisis asmática cuando el tórax está bloqueado, cuando no hay flujo de aire de entrada y salida, cuando tenés una masa acá, cuando tenés un pulmón colapsado y un neumotórax de atención, todas esas cosas te destruyen el retorno venoso. ¿Okay? Ahora, otra cosa que me daña la precarga, aumento de la presión intraabdominal. Si yo meto presión positiva en el abdomen y comprimo la vena cava, corto el retorno venoso de la cava. Resultado, corto la precarga. Cosas que me suben la presión intraabdominal. Acumulación de líquido, por ejemplo, algo llamado ascitis. ¿Qué más? Tumores intraabdominales grandes. Embarazo múltiple, por ejemplo, en algunos casos. Edema del abdomen, por ejemplo, heriste una herida de bala. Tenemos un paciente con, no sé, 1, 2, 3, 4 heridas de bala. Lo operaste, lo manipulaste, ese abdomen, generalmente todos los tejidos aumentan de volumen y vos querés cerrarlo a la fuerza, ¿va? Resultado, aumentaste la presión y fregaste el retorno venoso. Por eso es que cuando rotes por cirugía, vas a ver que algunos pacientes, después de cirugías abdominales grandes, les dejas el abdomen abierto y le pones lo que se llama una bolsa de patiño, que es una bolsa de suero realmente, cosida aquí, mira. Le dejas una bolsa cosida acá y el abdomen abierto para poder ver todo. O sea, entonces coses una bolsa con un parche para hacerle más grande el abdomen y evitar que se les colapse el retorno venoso. Ok, ahora veamos un poquito sobre las presiones, el efecto de la gravedad. Normalmente decimos que, ¿cuál es el efecto de la presión sobre la gravedad? Acordate que, o de la gravedad sobre la presión. Acordate que estamos acá y nuestro punto de referencia está aquí en la entrada de las cavas. Cuando nosotros vemos y tomamos una referencia de la presión atmosférica, vamos a decir que la presión atmosférica acá va a estar en la entrada del tórax, va a ser nuestro punto cero para este efecto. El seno sagital, que aquí dice, la presión está en milímetros de mercurio, por cierto, ¿ok? No centímetros de agua. El seno sagital
que está más arriba va a estar a presión negativa porque la gravedad mueve la sangre hacia abajo. Quiere decir que, ¿te acordás lo que hablábamos en neuroanatomía? El CSS está a presión negativa. 10 milímetros de mercurio es lo mismo decir 14 centímetros de agua. Esto es promedio, ¿eh? Promedio. Puede ser menos, puede llegar a ser hasta menos 30 centímetros de agua en algunos casos, dependiendo de una serie de consideraciones hemodinámicas. Quiere decir que si yo abro el seno acá, si tengo una ruptura del seno y el paciente está vertical, ¿qué es lo que pasa? No entra presión. Porque hay Peor aún, chupa aire. Si vos abrís el sistema venoso en cualquier punto acá y el paciente está vertical, chupa aire. Y eso es una de las cosas más peligrosas que hay, de hecho, en neurocirugía. Hacer una aeroembolia porque abriste el seno y el seno estaba a presión negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo? Y vos decís, bueno, empezás a chupar aire. ¿Cuánto aire podés chupar antes de que tengas problemas? No, no es mucho. No mucho. Aproximadamente unos 70 a 80 cc. O sea, el viejo cuento de las novelas de asesinato, ¿va? De que lo mataron porque le inyectaron un jeringazo de aire y lo mataron por una embolia de aire en el corazón. Necesitas 70 a 80 cc, más o menos el volumen de eyección es lo que necesitas meter a la aurícula para que obviamente, como sustituiste aire por sangre, ya no hay nada que bombear, lo que está bombeando es puro aire y matas al paciente. Pero ese cuento que viene, que se fue una burbujita de este tamaño, eso no pasa nada. Va a pasar, va a llegar a la circulación pulmonar y se va a difundir de regreso a la atmósfera. Lo que necesitas es una cantidad grande. Ahora, ¿en cuánto tiempo puedes chupar 70 cc por un seno abierto? Desgraciadamente lo puedes hacer en 10 segundos, ¿ok? Si se te abre una de esas cosas, normalmente ¡pum!, le metes el dedito y empezás a decirle al ayudante, no le decía al ayudante, ahora poné tu dedito y vos ves cómo lo cerrás o cómo lo reparas. Eso es una cosa sumamente incómoda. Abrir la yugular no es tan problema porque aquí, como ya está casi al nivel de la entrada torácica, la presión acá es de 0, o sea que ni chuparías ni saldría sangre. Por debajo, mira lo que sucede. Por debajo de este nivel, de la entrada torácica, las presiones son positivas porque el peso de la sangre pesa y la gravedad la jala. Mira, por ejemplo, si tenés y abrís una vena del tobillo, la presión gravitacional ahí, sería de 90 milímetros de mercurio si no existiera una serie de válvulas en las venas para evitar que retorne. O sea, toda la sangre se iría para abajo. Ahora, si la pregunta es, bueno, esto es por efecto de la gravitación. O sea que si yo no tuviera bombeo cardíaco, estas serían las presiones en todo el sistema. Pero como cada vez que estás bombeando sangre, estás jalando sangre de acá, la presión en el sistema venoso, en las piernas, no es de 90 milímetros de mercurio. Ahora, aún así, tus venas en las piernas están a presión positiva. ¿Cabal? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que toda la sangre no se va para abajo y no termino con mis patitas completamente hinchadas, sencillamente porque la sangre se fue sedimentando para abajo? ¿Ok? Por el bombeo del corazón. Primero. Segundo, porque el sistema venoso tiene dos mecanismos para favorecer el retorno de la sangre. La primera es esta. Las venas que están sujetas al efecto de la gravedad, o sea, todas las venas que están en miembros inferiores, abdomen, etcétera, miembros superiores también,
tienen un sistema de válvula. O sea, en la pared de la vena, la válvula lo que hace es que sirve como un cheque, evita que retorne sangre. Y tengo dos sistemas venosos, mira. Esta es las venas superficiales y aquí tengo un sistema venoso profundo. La sangre tiende a fluir principalmente por las venas superficiales, o sea, fluye más por las venas superficiales y hay comunicaciones, lo que llamamos las venas perforantes, que van del sistema superficial al sistema profundo. Mira el flujo siempre, de superficial a profundo. Ahora, ayer me preguntabas qué pasaba, qué tienen que ver las varices en todo esto. Cuando tenés tus varices es porque estas válvulas ya no sirven. Por lo tanto, permiten que vaya sangre del sistema profundo de regreso al sistema superficial. ¿Ok? Lo que estabas haciendo hasta en circunstancias normales, si vos estás de pie, el flujo venoso siempre va a venir en esta dirección, superficial a profundo. Y estas válvulas evitan que se regrese, ¿va? Pero si la válvula falla, entonces va a haber sangre retornando para acá. Y las venas superficiales son de pared bien delgada, se dilatan y entonces tenés tus famosas venas varicosas, ¿ok? O sea que estas válvulas de cheque previenen que retorne sangre. 1. 2. Cada vez que te estás movilizando, los músculos de los miembros inferiores todos están envueltos dentro de una fascia. O sea que al contraerse, esos músculos están generando un efecto de bombeo, ¿ok? De bombeo, retornando sangre a través de las venas. Y aunque el bombeo sea intermitente, las válvulas permiten que se dirija hacia el tórax. Por eso es que te van a recomendar, no, que tiene venas varicosas. Aparte, póngase unas medias, salga a caminar todos los días para que el efecto de bomba del músculo te retorne sangre de las venas hacia el corazón. Y por eso es que si vos no tenés ese efecto de bombeo venoso, terminas haciendo varices más aceleradamente que mucha gente. O sea, si estás de pie todo el día. ¿Y quiénes son los que padecen varices acá? Enfermedad ocupacional, por ejemplo, del personal de enfermería que pasa de pie todo el día. Por ejemplo, las instrumentistas de quirófano que tienen que estar todo el día de pie frente a la mesita, esas terminan a los 45 años, tienen unas varices horrorosas y hay que operarlas. ¿Ok? Los cocineros, los cirujanos. Bueno, los cirujanos tenemos un poquito de ventaja porque, contrario a lo que la gente cree, no está siempre así tieso como está ahorita, vos estás moviéndote un poquito, moviéndote un poquito mientras operas, cambiando tu perspectiva, o sea, no estás tan rígido y en algunas fases tendés a buscar cómo estar sentado. Los los neurocirujanos tendemos a trabajar sentados. A los cirujanos generales, tienen otra mentalidad, les da calambritos cada vez que nosotros pedimos una silla, porque ellos les enseñan a trabajar de pie. Ahora, ellos tienen varices, nosotros no. Ahora, sigamos. Entonces, por tanto, para estimar las presiones, porque a mí me interesa saber la presión venosa central. Okay. La presión venosa central realmente, esa sí la puedo medir directa porque yo puedo meter, como te decía ayer, un catéter a través de la subclavia y ponerlo aquí, mira. Lo pongo acá. El punto de referencia obligado, punto cero, porque acuérdate que la aurícula tiene un poquito de presión. Punto de referencia oficial para la presión cero es este, mira, pasando la válvula tricúspide, para ser más correctos, ¿ok? Este es el punto cero. Lo que pasa es que aquí la verdad es que la presión sería realmente de menos 1 milímetro de mercurio. Perdón, menos 1 centímetro de agua, perdón. Menos 1
menos 1 centímetros de agua aquí donde yo pongo el catéter. El punto 0 está en el ventrículo justo pasando la tricúspide. Pero ¿por qué uso yo el punto menos 1? Porque yo no quiero pasar un catéter al ventrículo. Puedo dañar la válvula. Entonces, me conformo con tener un error de 1 centímetro de agua porque no me hace diferencia para mi, ¿cómo se llama? Mi trabajo. ¿Entendido? Punto de referencia, entonces, para la determinación de la presión, ahí donde está marcado. ¿Ok? Ahora, decía ayer, esto es importante, decía ayer que la capacidad de tus lechos venosos es mayor de la que necesitas. Vamos aquí al diagrama que teníamos. Espérame, ¿qué pasó? Ahí. Te dije, en las venas yo tengo el 64% de la sangre. Y que esto me representa algo llamado la capacitancia venosa, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto es esa capacitancia venosa? ¿Cuánta sangre tengo yo de reserva en las venas? Y entonces te vamos a ver, como te decía, para un sistema promedio que tiene 5 litros, ¿va? 5,000 cc. De esos 5,000 cc, yo tengo una reserva, 100 cc aproximadamente en el vaso. ¿Ok? La vena cava inferior y las venas mesentéricas y todas las venas abdominales grandes tienen unos 300 cc. ¿Ok? Y los plexos subcutáneos y el sistema de la cava superior tienen unos 350 cc. ¿Ok? Para 5,000 cc, y esto es importante, tu capacitancia venosa anda alrededor de 750 cc. Acá. 750 cc. ¿Por qué me interesa la capacitancia venosa? Porque de ahí voy a sacar sangre cuando tenga necesidad de abrir un lecho o para compensar una pérdida. Quiere decir que yo no tengo efectos hemodinámicos, o sea, no baja la presión significativamente con una pérdida de sangre que no se aproxime a ese número, 750 cc para 5 litros, que son ¿cuánto? ¿Cuánto es 750 de 5,000? ¿Qué porcentaje? Como el 15%. Como el 15%. Eso es lo que vamos a llamar, bueno, no solo capacitancia venosa, sino que cuando estemos hablando en términos, por ejemplo, de sangrado, en un trauma, en una cirugía, es lo que llamamos pérdidas admisibles. Obviamente que si tu volumen sanguíneo es menor, vaya, por ejemplo, ¿a quién le calculamos ayer que tenía un volumen sanguíneo pequeño? De unos 4,000. Doctor, ¿por qué hace la pregunta, doctor? Estás igual que mi papá. Si sabe la respuesta, ¿para qué pregunta? Ok. Quiere decir que tus pérdidas admisibles van a ser alrededor del 15% máximo, o sea, unos 600 cc. ¿Ok? Y si tomamos a alguien más grande, vaya, va a ser proporcional las pérdidas. Eso implica una cosa. Normalmente no querés llegar al máximo de las pérdidas admisibles y vos decís, vos podés perder, fíjate bien, el 10% de tu volumen circulante, de tu volumen sanguíneo, sin tener problemas. O sea, en tu caso, decíamos, vamos a usar el caso de Paola, ella puede perder 400 cc por cualquier causa
y no pasa absolutamente nada porque lo estoy recuperando de la capacitancia venosa, ¿ok? O si necesito abrir un lecho vascular, por ejemplo, ahorita no estás haciendo nada y tengo que abrir los lechos vasculares, por ejemplo, de todos los músculos a la vez, por cualquier razón, puedo sacar hasta 400 cc de las venas centrales y no tengo ningún problema, no tengo que cerrar nada más, ¿ok? Sencillamente agarro la reserva. Entre el 10 y el 15%, empezás ya a tener algunos efectos hemodinámicos, o sea, tu presión empieza a bajar y tendrás necesariamente que cerrar los lechos que menos utilices. Empecemos, por ejemplo, por los lechos periféricos de la piel y cerrar ya lechos arteriales. ¿Okay? Entonces ya te pones pálida. Cuando llegas al nivel de la capacitancia venosa, ahorita serían 600 cc, 15%, ya perdiste toda la reserva. Por lo tanto, cada gota de sangre que perdas va a ser a expensas de alguna porción del sistema que no se llena y tu presión empieza a bajar. Y cuando llegues a 20% de pérdidas, en el caso tuyo, Paola, por ejemplo, 800 cc, en el caso del ejemplo, 1 litro, 20% de pérdida de tu volumen circulante ya implica que todos los mecanismos de compensación que hagas, o sea, cerrar vasos sanguíneos, que más hay nada un efecto autonómico, aumentar la frecuencia cardíaca para mantener el gasto, aumentar la contractilidad, etcétera, ya no compensan. Con 20% vas a caer en un estado de choque circulatorio, porque sencillamente ya no tenés líquido en el sistema para bombear nada. O sea, tu sistema está seco y por lo tanto ya no puede generar, ya tu presión ya no se puede sostener porque ya pasaste los mecanismos de compensación. ¿Me entienden ese concepto? Es un concepto fundamental en el manejo del trauma. Vos querés hacer lo siguiente. Pérdidas admisibles, bueno, está bien, el organismo compensa hasta el 10%. Del 10 al 15% de tu volumen circulante, vos vas a empezar a utilizar los mecanismos compensadores. Le hace, voy a empezar a cerrar todos los consumos secundarios o menos importantes de flujo sanguíneo. O sea, empiezo a activar el sistema simpático, y voy a cerrar todos los vasos en orden de prioridad. Primero los lechos periféricos, después los lechos viscerales, después los lechos musculares y ya en última instancia solo me quedo irrigando cerebro, corazón y pulmón. ¿Ok? Riñón, tal vez como un cuarto lecho que es importante, pero un poquito menos importante. Pero cuando estás en esa fase que has perdido, que llegaste a tu capacitancia venosa y que ya estás perdiendo, estás perdiendo volumen más allá del que podés justificar, entonces eventualmente solo vas a dejar perfundido cerebro, corazón y pulmón, que son los tres que no puedes cortarle el flujo. Pero si llegaste al 20% de tu volumen perdido, ya no tenés cómo compensar. O sea, ya estimulaste al máximo la frecuencia cardíaca, estimulaste al máximo la vasoconstricción y entonces ya vas para abajo. Y con 20% ya las pérdidas son tales que ningún mecanismo de compensación te sostiene y entonces choque circulatorio. El problema es que mientras más te pases del 20%, mientras más profundo sea el choque, más difícil va a ser tratar de recuperar al paciente del choque. Por lo tanto, cuando un paciente llega con presiones de 0, por ejemplo, cosa que te va a llegar todos los días a la emergencia del hospital, ¿vale? No sé, pacientes a la emergencia de cirugía porque lo llevaron por una sobredosis de ombligos, por ejemplo, ¿ok? Que tienen 9 ombligos extra.
¿Sabes a qué me refiero? Son brazos. Sí, Como ombligo. queso. Ajá. Sí, que lo dejaron como queso suizo. O para usar un término más hondureño, este tiene más hoyos que calzón de vieja. ¿Ah? Entonces, vos empezás a expandir volumen, pero mientras más te tardes en recuperar el choque, más se descontrola, más se derrumban todos los mecanismos de compensación y es más difícil sacarlo. La mayor parte de las veces cuando un paciente te llegó con presión, con una presión muy baja, lo que los mata en realidad a estos pacientes es el hecho de que no pudiste compensar la pérdida de volumen o que tiene tantos agujeros en el sistema vascular que vos no tenés manera de pasarle suficiente líquidos o sangre como para compensar toda la que está perdiendo, en cuyo caso básicamente es bien difícil sostener a ese paciente con vida. ¿Okay? ¿Verdad? Dicen, bueno, los agujeros, me da tiempo a recuperar el choque, llevarle al quirófano y empezar a parcharle todos los hoyos, pero literalmente si tiene una pérdida demasiado grande, básicamente es como que estés queriendo mantener lleno un colador, ¿va? Todo lo que metes se va y entonces nunca salen del choque. Esa es la verdadera razón por la cual esos pacientes mueren, no tanto de sus lesiones, sino de la pérdida de sangre. Entonces, vos querés recibirlos, estabilizarlos y compensarlos antes de que lleguen a esa situación. Dicen, no, bueno, tiene 70-50, ok, se está chocando. Tiene una presión de 70-50, 70-60. Punto número 2. Cuando vos perdés volumen, la presión diferencial se reduce. O sea que si alguien me dice tiene, por ejemplo, 80-40, ok, presión baja, ese es el problema. Pero es mucho más grave que me diga, fíjate que tiene 80-70. 80-70, no tiene diferencial, ese apenas le queda un glóbulo rojo y está dando vueltas ahí solito, ¿va? Y 2, choque, eso para regla práctica. Cuando vos decís si alguien tiene 80-70 con presión, con una frecuencia cardíaca de 130, ok, está compensado, está compensando a punta de frecuencia cardíaca. Y una de las cosas que me va a decir primero que estoy restituyendo volumen es que la frecuencia cardíaca empieza a bajar. Ahora, si alguien te dice tiene 80-70 con frecuencia cardíaca de 60, probablemente es porque el corazón ya también se rindió. Y esos son bien difíciles de que te sobreviva. Entonces, recuerde, capacitancia venosa. Vos puedes tolerar hasta un máximo de 15% del volumen. Sin que haya repercusión hemodinámica, porque podés recuperar sangre de tu capacitancia venosa y mantener la presión. Okay. Si perdés más del 15% de tu volumen, entonces si tu presión obligatoriamente va a bajar porque no tenés suficiente sangre en el sistema como para mantener la presión. ¿Cabal? ¿Entendido ese concepto básico? Sí, doctor. Ok. 2. Ahora vámonos como dice, más abajo en el sistema y vámonos a la circulación capilar. ¿Okay? Porque eventualmente ahí es donde querés mover, a donde querés mover todo lo que estás transportando, lo querés mover al intersticio, ¿va? Por los capilares al intersticio y que llegue a las células. En realidad, todo el oxígeno que tengas disuelto en los grandes vasos no sirve de nada o no está intercambiando nada. Okay. Ahora, veamos la pared capilar porque los capilares no todos son iguales. Ni el sistema es necesariamente todo igual. Empecemos por ver que llegamos aquí en una arteriola. ¿Ok? Las arteriolas obviamente todavía tienen algún diámetro y tienen músculo en la pared. Pero las arteriolas se van a ramificar en estas metaarteriolas que son
punto de encuentro entre la circulación arterial que hemos visto hasta ahorita y la circulación capilar. Estas metaarteriolas tienen músculo que me forma esfínteres precapilares, me permiten cerrar y abrir un lecho capilar. Cerrarlo, abrirlo del todo. Y de ahí van a caer a los verdaderos capilares que no tienen músculo, solo tienen el endotelio y la membrana basal. Capilares obviamente se distribuyen en el tejido y regresan hacia una vénula. Ok. Dentro, fíjate bien, dentro de este lecho capilar tenemos lo siguiente. Un canal que vamos a llamar canal preferente. Este es un desvío. Si yo cierro los esfínteres precapilares, todo el flujo sanguíneo se va a ir por el canal preferente. O sea, estoy haciendo, mira, bypass. Estoy desviando la circulación para el canal preferente y de regreso hacia la vénula. Ahí lo que hice fue un desvío, es lo que llamamos shunt capilar. ¿Ok? Esto me permite que yo irrigue o no un lecho capilar, o que si decido irrigarlo, de acuerdo a qué tanto yo cierro los esfínteres precapilares, determinar cuánto flujo está pasando a través de un lecho capilar. Ahora, precisamente esto es lo que me va a dar la regulación del flujo a través de un lecho, porque estos esfínteres van a ser controlables de acuerdo a una serie de factores. ¿Qué me los controla? Principalmente la disponibilidad de oxígeno. 2, el CO2. 3, los productos de desecho. Productos del metabolismo, para ser más en menor grado, el óxido nítrico. ¿Ok? Todas estas cosas me modifican si trabaja el espacio, si trabaja el esfínter precapilar y me envía sangre a través del lecho o me lo deriva. Ok. Ahora, si nosotros vemos la pared de un capilar, vamos a ver esto. ¿Ves que aquí solo tenés dos cosas, como te decía? Membrana basal y un espacio intercelular. Entre una célula y otra tenemos un pequeño espacio que me permite el paso de, ¿cómo se llama? Me permite el paso de agua, me permite el paso de iones, me permite aminoácidos, glucosa, etcétera, pero no me deja pasar proteínas. No proteína. Porque precisamente una de las cosas que vas a necesitar es mantener la proteína del sistema vascular dentro del sistema vascular. Luego, en el interior, en la superficie, vas a tener un montón de estas caveolas. Si te das cuenta, este es un repliegue de la membrana que es sostenido, que tenés los lípidos de membrana y tenés una proteína llamada una caveolina, acá y acá y acá, que me mantiene la forma de la caveola. Ahora, estas caveolas se pueden cerrar sobre sí mismo para formar una vesícula de endocitosis y permitir, por ejemplo, aquí sí puedes poner una proteína, cerrar la vesícula y transportar la vesícula de un lado a otro de la célula endotelial y poder así mover moléculas grandes. Pero quiere decir que toda proteína o toda molécula grande que vos querrás mover a través de un capilar, tenés que pasarlo a través de una caveola. No atraviesan las membranas del capilar así por así. ¿Ok?
Luego, no todos los capilares fueron creados iguales y hay 4 tipos de capilares de acuerdo a qué tan permeables sean. Porque vos puedes decir entonces que yo tengo la posibilidad de regular el flujo de sustancia, o sea, qué pasa y qué no pasa, cambiando las características de la célula endotelial. Y tenemos 4 tipos de capilares. En el primer capilar, que vamos a tener el capilar cerebral, estos espacios intercelulares son casi inexistentes, hay pocas vesículas y las uniones entre las células endoteliales son bien cerradas. Entonces, en un capilar cerebral solo te deja pasar agua, oxígeno, CO2 y electrolitos. Es la única cosa que pasa libremente por acá. ¿Ok? Todas las demás sustancias, glucosa, aminoácidos, etcétera, van a tener que pasar a través de una caveola. O sea, son relativamente los más cerrados. De ahí, los capilares en el hígado, por ejemplo, son al revés. Tenés proteínas, entonces tenés espacios grandes que te dejan pasar cosas como proteína. Acordate, el hígado las está sintetizando. Y entonces en el hígado los espacios intercelulares son bien amplios y tenés flujo libre de moléculas grandes. Generalmente en el caso más notorio de proteínas. Okay. Entonces tenemos los dos extremos. Un capilar muy cerrado en el cerebro, un capilar muy abierto en el hígado. Los capilares en el músculo son un punto intermedio. Tienen espacios intercelulares moderados que me dejan pasar cosas como glucosa, aminoácidos, péptidos y ácidos grasos. Pero no me dejan pasar proteína completa. ¿Ok? Entonces, ese es un punto intermedio. Y tenemos un caso especial que es en la célula del capilar del glomérulo del riñón, donde se va a ver diferente. Si esta era una célula, esta es una célula endotelial normal, ¿va? Normal. En el riñón vas a tener esto, mira, un punto donde las membranas, donde la célula es más delgada y hay un agujero, por así decirlo, un poro en la membrana llamada una fenestración. Las fenestraciones tienen carga negativa. Y por acá pueden pasar muchas moléculas pequeñas, o sea, en particular iones, puede pasar hidrogenión, puede pasar potasio, puede pasar bicarbonato, pero no puede pasar proteínas ni pueden pasar aminoácidos en general, ¿ok? Porque la proteína es muy grande para pasar y los aminoácidos que generalmente tienen algún tipo de carga negativa son rechazados por la fenestración. Entonces, básicamente vamos a tener 4 tipos de capilares. El capilar cerebral, muy cerrado. El capilar hepático con espacios intercelulares por donde puede pasar cualquier cosa, incluyendo proteína grande. El capilar muscular, gastrointestinal, el capilar, lo que vamos a llamar el capilar común y corriente, que es un paso intermedio. Pasan moléculas como glucosa y aminoácidos y ácidos grasos, pero no pasan proteínas ni sus componentes. Y el capilar especial del glomérulo, que tiene una fenestración, las fenestraciones de hecho tienen una medida conocida, miden unos 100 angstrom, y que te dejan pasar libremente iones, en particular iones de carga positiva,
pero que no te dejan pasar proteína. ¿Ok? Y que por supuesto a través de de las fenestraciones del capilar glomerular también pasa libremente el agua, cosa importante porque ahí querés que se filtre todo el agua posible para generar el filtrado glomerular que después vas a hacer orina, que vas a refinar para hacer orina. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Vaya. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos flujo a través de los capilares? O sea que, a diferencia del sistema vascular, en el capilar el flujo es intermitente, ¿ok? O sea, no tenés, por ejemplo, sangre corriendo a través del capilar todo el tiempo, sino que vas a tener un flujo parcial en el cual los esfínteres precapilares estos se están abriendo y cerrando, están pulsando, ¿ok? Y ese pulso me permite aparte de que transmite un poquito de presión, pues el esfínter está haciendo esto, mira, abriendo y cerrando. Y me permite el paso intermitente, aparte de que genera una pequeña onda de presión que mantiene algo de flujo a través de ese capilar, incluso aunque la presión promedio arterial no sea muy alta. Ahora, esto es lo que llamamos vasomotilidad del capilar. Y la vasomotilidad del capilar es estimulada por una y una sola cosa. Y es la concentración de oxígeno en el lecho. Cuando las concentraciones de oxígeno disminuyen en el tejido, hay una serie de mediadores que relajan el esfínter capilar, ¿ok? O sea, cosas como bradiquinina, óxido nítrico, y se presume que otro montón más, que son producidas en respuesta a la falta de oxígeno y que le señalan al esfínter precapilar que se abra y se mantenga abierto por más tiempo. De hecho, hay un trabajo hace creo que fue 2013, que el premio Nobel de Medicina se le dieron a un par de japoneses por describir todo descubrir y describir todo este mecanismo mediante el cual las células señalizan que se le está acabando el oxígeno y le señalizan al capilar que empiece a permitir el paso de sangre hasta que las concentraciones de oxígeno se estabilicen, y una vez que las concentraciones de oxígeno se estabilizan, señalizarle al esfínter precapilar que puede empezar a cerrarse de nuevo hasta que se repite, baja la concentración de oxígeno y se repite el ciclo. Ok. Ahora, esta motilidad implica que ahora vamos a tener flujo de sangre e intercambio de sustancias a través de la pared capilar. Ahora, ¿qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar a través del capilar? Bueno, libre paso. Gases, ¿ok? No necesitas permiso y los capilares entran y salen libremente. Libre paso. Todo lo que sea liposoluble, por ejemplo, grasa, o para ese efecto, alcohol, etanol, se disuelven en la membrana del capilar y pasan, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos con el agua? Porque, bueno, dirías, libremente puede pasar el agua. Generalmente sí, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Ahora sí. Libre paso.
en general, el agua, la molécula más pequeña que pasa ahí. ¿Ok? Pasa a través de los poros o de los espacios intercelulares en el capilar. Pasa por, acuérdense, por simple difusión guiado por algún gradiente de osmótico o de presión. Pero aquí hay alguna diferencia. En algunos capilares, en particular en el riñón, el agua no pasa libremente a través de la membrana, sino que tiene una transportadora especial llamada una aquaporina. La diferencia es que cuando estás usando una aquaporina, el paso del agua puede ser regulado. Activando o desactivando la aquaporina, yo dejo entrar agua o no, o salir agua, como querrás. Entonces, en ese tipo de capilares especiales del riñón, si el agua no es de paso libre, en los tejidos normales, vaya en músculo, piel, hueso, lo que sea, el agua pasa libremente. ¿Ok? Ahora, quiere decir que la permeabilidad ahora va a variar de acuerdo al tamaño de los poros del capilar. Y veamos entonces esta tablita que me dice una cosa. Voy a ponerla acá. Ahora mira qué es lo que sucede. Este es un capilar del músculo. Pero mira, por ejemplo, el agua que pesa 18 es libremente permeable. Aquí decimos 1. El cloruro de sodio, que es una molécula un poquito más grande, pasa casi libre en 96%. O sea que puede pasar. Bueno, de hecho no pasaría como cloruro de sodio, pasaría como iones de sodio y de cloro separadas. Conste, ¿va? La urea, a pesar de que es apenas más pesada que el sodio y el cloro, como la urea no se disocia, entonces su permeabilidad es menor, mira, 80%. Sustancias como sales que se pueden disociar en sus iones pasan más fácilmente. Mira, glucosa, 60%, etcétera. Pero mira qué pasa con las proteínas. La hemoglobina, permeabilidad, el 1%. O sea, la hemoglobina no se puede filtrar por el poro del capilar porque es muy grande. La albúmina, que no solo es más grande, sino negativamente cargada, mira, 0.1%. Quiere decir que toda la albúmina se queda de un lado del capilar, precisamente porque tiene la combinación de tamaño y carga. Moraleja, no todo pasa igualmente de fácil a través del capilar. Mientras más grande es la molécula, menos va a pasar. ¿Ok? Doctor, ¿y las hormonas qué tanta permeabilidad tienen? Las hormonas son generalmente solubles en lípidos y por lo tanto pasan libremente. Se disuelven en la membrana plasmática del capilar y pueden pasar. ¿Okay? Se aplica el caso de las hormonas liposolubles. Por ejemplo, caso de tus hormonas reproductoras son derivados de colesterol. ¿Okay? Para las hormonas hidrosolubles, me dirías cosas como, por ejemplo, hormona tiroidea o algo así. Depende del tamaño de la molécula, pero casi todas ellas son moléculas pequeñas. Ok. Ok, bueno. Entonces, en el caso de... Entonces ahora veamos qué me determina, como decíamos, que el paso a través de esto me dice la permeabilidad. O sea, qué tan fácil pasa una molécula a través de un capilar. Pero bueno, ¿qué me determina en qué dirección se mueve esa molécula? O sea, si entra o sale. Gradientes de concentración. O de presión. O de presión. Aquí lo que me interesa más es particularmente la presencia de esto. Esto que es la de este diagrama que ves acá, me representa algo que se llama el equilibrio de Starling. El mismo Starling, doctor. El mismo Starling.
el mismo Starling, de hecho fue una de la gente que definió la fisiología del sistema vascular. Igual que Guyton, el autor original del libro, escribió un montón de trabajos precisamente sobre la fisiología del sistema cardiovascular. Escribir bien acá. Starling. Ok, ahí. Ahora, este diagrama de Starling me explica en qué dirección se van a mover las cosas. Y vemos que acá, en él, tenemos dos sitios. Tenemos dentro del capilar y afuera del capilar, en el intersticio. Y lo que me mueve, los gradientes que me mueven acá, va a ser dos cosas. Y aquí puramente gradiente de presión. Primero, tenés una presión capilar. Vamos a hablar ahorita puramente de agua, ¿ok? Las demás cosas salen por la misma lógica. La presión capilar, o sea, la presión arterial, si querés decirlo acá, la presión hidrostática. La presión hidrostática generada por el corazón tiende a sacarme líquido, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ese plasma que está circulando por el capilar tiene proteínas y tiene una presión osmótica, ¿correcto? Las proteínas jalan agua, por lo tanto, así como tengo una presión hidrostática queriéndome sacar líquido del capilar, también tengo una presión osmótica que quiere jalar agua hacia adentro, o sea, quiere chupar agua, ¿cierto? Mientras que en el intersticio, obviamente el líquido intersticial está a cierta presión positiva, ¿ok? Y ese líquido a presión positiva quiere entrar al capilar por diferencia de presión. Y al mismo tiempo, en el intersticio también tengo un montón de proteínas y de ¿cómo se llama? De glucoproteínas, proteoglicanos y un montón de cosas que tienen actividad osmótica y que quieren jalar agua. Mira que entonces tengo 4 fuerzas que están jugando ahí. 2 que me quieren meter líquido al capilar. ¿Ok? Mira. Estas 2, la presión intersticial y la presión osmótica de los solutos en el plasma, quieren jalar líquido para dentro del capilar. Mientras que la presión hidrostática en el capilar y la presión osmótica en el intersticio quieren sacar agua del capilar. O sea que estas 4 fuerzas tienen que estar balanceadas. ¿Ya? Tienen que estar balanceadas porque en términos fisiológicos yo esperaría que no haya movimiento neto de líquido en la pared del capilar. O sea, si yo tengo 5 litros de sangre circulando por mi sistema vascular, no me puedo dar el lujo de que estuviera filtrando todo ese líquido por las paredes de los capilares, entonces estoy vaciando el sistema porque todo el líquido se está escurriendo de la pared capilar, ¿correcto? Pero tampoco puedo tener el efecto opuesto, que todo mi líquido intersticial se esté moviendo para el sistema vascular y entonces termino con 10 litros en el sistema vascular y todos mis intersticios secos. O sea que la lógica te dice que que la dinámica aquí en el sistema capilar es que el balance tiene que ser de 0. Si sale una cantidad de líquido por la pared del capilar, tiene que entrar otra cantidad equivalente para que, si no vas a terminar todo encharcado, va todo hinchado. O con una sobrecarga en el sistema vascular. O sea, tenés que mantener un balance, un equilibrio de fuerzas. Y este equilibrio de Starling se refiere precisamente a este equilibrio de fuerzas. O sea que si yo cambio cualquiera de estas cosas, por ejemplo, aumentara mucho la presión capilar, entonces saco esto de balance y empiezo a filtrar líquido para afuera y voy a terminar hinchando los tejidos. Por la misma lógica,
Si yo aumento, por ejemplo, la presión osmótica del plasma, para ponerte un ejemplo, y cambio el equilibrio de fuerzas, ahora este va a ser una presión negativa en el capilar, básicamente, y voy a deshidratar, chupar líquido de los tejidos y mandarlo para los vasos sanguíneos. O sea que estas 4 fuerzas me están determinando el movimiento a través de la pared capilar. ¿Me entienden? O sea que si lo querés ver como una fórmula, esta es la fórmula de Starling. Dice, la presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática en el capilar menos la presión osmótica, el capilar, menos la presión hidrostática en el tejido, más la presión osmótica de del intersticio, del tejido. Cuando ves estos, cuando sumas estas fuerzas en la vida real, generalmente esta es ligeramente positiva. Positiva. Lo que quiere decir que tendés a perder un poco de líquido por los capilares. Y vos me decís, bueno, no acaba, este señor no acaba de decir que no hay flujo neto. Bueno, sí hay un poco de presión positiva y hay un poco de salida de líquido, pero ese líquido lo va a capturar el sistema linfático y lo va a regresar al sistema, venoso, ¿va? Ahora, vamos a dar unas cuantas medidas. Primero saquemos este valor, la presión hidrostática en el capilar, y dijimos que, bueno, esa va a variar de acuerdo al hecho, pero podemos decir que en la mayoría de los tejidos es de 17 milímetros de mercurio. ¿Okay? La presión transmitida desde el corazón hasta un capilar todavía me va a dar unos 17 milímetros de mercurio. ¿Cabal? ¿Ok? Realmente va a variar. ¿Por qué? Porque esto es promedio. ¿Ok? En el extremo, de hecho, en el extremo, espérate, en el extremo del esfínter precapilar por acá, realmente es un poquito más alta, es más o menos más 40 milímetros de mercurio. Pero como pierde presión acá, en los capilares verdaderos es el más 17 que te digo. Y en las venas, más 10, más 8, más 8 a más 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que aquí en los capilares te pierde bastante presión en esos esfínteres precapilares. ¿Cabal? Entonces aquí vamos a usar para nuestro cálculo el valor intermedio de 17. ¿Me van siguiendo? Me expliqué. La presión hidrostática en el capilar va a variar de más 40 a más 10 según vas perdiendo presión en la vuelta, ¿va? Pero aquí vamos a usar más 17, que es el valor intermedio, el que tenés en los capilares verdaderos. ¿Ya? Sí, doctor, hoy sí. Ahora sí. Ahora, vámonos con la contraria. Veamos ahora la presión. Bueno, ya casi son las 10. Vamos a quedarnos acá. Solo expliquemos esto. La presión osmótica de las proteínas en el plasma, principalmente la albúmina, ¿okay? Que es la más abundante, jala líquido y vos puedes medir la potencia que tiene esta albúmina para jalar líquido, y decimos presión coloidosmótica o presión osmótica de las proteínas plasmáticas. Y aquí lo tenemos. Espérate. Si nosotros medimos la presión osmótica, resulta que tener estas concentraciones de ¿cómo se llama? De proteínas, albúmina, globulina, fibrinógeno. Total que vos tenés un valor promedio acá de proteínas plasmáticas de 7.3 gramos por 100 mililitros, y eso es el equivalente a 28
milímetros de mercurio, ¿ok? O sea que si yo tengo 17, una presión de 17 milímetros de mercurio queriendo sacar líquido del capilar, pero tengo una presión de 28 milímetros de mercurio queriendo meter líquido al capilar, ¿ok? Dije bien, fíjate, meter líquido al capilar, y esa presión es sencillamente dado por el hecho de que la albúmina es osmóticamente activa, ¿ok? Osmóticamente activa y va a jalar agua. Vaya. Ejemplo típico de la capacidad de jalar líquido, puedes ponerlo así. Puedes hacer esta prueba en tu casa. Agarra un tazón, luego pone acá un vaso largo, un tubo largo, y llénalo con esas pelotitas que son como decorativas, que cuando le echas en agua se hinchan. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? ¿Ya ves cuáles? Unas bolitas azules como gelatina que tienen olor, que lo usan como aromatizante, creo. A mí no me pregunté de decoración. Sí, doctor. Ok. Agarro el tazón acá, lo lleno de agua, pongo el tubo y lo relleno con las pelotitas. Las pelotitas van a chupar líquido y se van a hinchar, ya sabes cuáles. Y vas a ver cómo el nivel de líquido en el tazón baja y el nivel en el tubo empieza a subir, implicando que tiene la capacidad para jalar líquido, o sea, pueden generar una fuerza. Eso es la demostración práctica de la presión coloidosmótica, porque lo que tienen esas pelotitas es un gel, no sé de qué, pero que hace el mismo efecto que la proteína. Me imagino que es que yo recuerde, es algún tipo de polisacárido, pero funciona igual. Entonces, ahora tenés la explicación de por qué estás jalando líquido con la albúmina. Tenés 17 para afuera, 28 para adentro. Y ya es hora de que terminemos acá, y el lunes vamos a continuar para terminar ya el capítulo vascular, porque literalmente este es el último capítulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor. Ok, entonces nos vemos el lunes. Le quería decir que ya van 15 para la práctica extra. Excelente. Sí, porque entonces dividimos, vaya, que ustedes son aproximadamente 20, entonces 10 y 10. 10 un día, 10 el otro. Ok, no hay problema. Ok, ¿qué te iba a decir? Ok, a la tarde probablemente, cuando Chacón me contesta, te contesto acerca de lo del martes versus no sé qué día, ¿ok? Todavía no me he contestado. Ok, ok. Ok, bye. Nos vemos, doctor. Ok, bye. Ok, ok.